Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, Piedecuesta, Santander, Colombia. A quienes a la distancia, a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes de reporte de la sintonía, sus comentarios, sus opiniones. De igual forma, a ustedes que a través de la señal de Digitel recepcionan toda la programación de este medio de comunicación, en especial en estos momentos del Magazine de Noche. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen en el tema que vamos a abordar con nuestro invitado en el día de hoy. Siguiéndoles y reiterándoles esa invitación, si bien lo tienen ustedes que están allá liderando diferentes procesos, diferentes proyectos en materia deportiva, cultural, gremial, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, poblaciones en general. Si a bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Hemos con un poco de ciclos anteriormente que hemos tocado, ¿no? Cuando hablamos precisamente en materia preventiva, cuando hablamos de la salud física, que es importante, la prevención, cuando hablamos de la salud mental, también preventiva, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la parte espiritual, tres temas de gran importancia y que son íntegros al ser humano. Pues también cuando hablamos de aquellas instituciones, de aquellas entidades, de aquellas personas que también cumplen una labor en lo que concierne a la prevención y la parte terapéutica de lo que es el consumo de sustancias alucinógenas, de la drogadicción, pues un tema también de gran importancia que atenta contra la misma salud física, contra la salud mental y también la salud espiritual y por ende de las familias. Pues hoy hemos invitado al docente, a quien también en varias instituciones ha venido trabajando con este tema de la prevención y la parte terapéutica de la drogadicción. Hago referencia a Teodoro Méndez Barajas. Pues inicialmente, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Bueno, muchas gracias Luis Eduardo por la invitación a este espacio y para comentar las cosas que se hacen en beneficio de la juventud piedecuestana. Muchas gracias por la invitación. A ver, profesor Teodoro, tengo entendido que también usted hace parte como director de una corporación, Corfodesan. ¿Qué es Corfodesan? Bueno, Corfodesan es una corporación que inicialmente nosotros en el año 2000 armamos con un grupo de compañeros de la Casa de Menores cuando fuimos despedidos por el departamento. Nosotros trabajamos con la Casa de Menores por cuenta del departamento y se dio el cierre de allá en el municipio de Piedecuesta. Aquí en Piedecuesta, y entonces nosotros nos organizamos como una ONG, una corporación, para inicialmente administrar un parque, el Parque Guatiguará, que era un predio que tenía la Casa de Menores, pero lo iban a convertir en el parque que actualmente existe. Entonces, ocho compañeros nos reunimos y fundamos esa corporación, Corfodesan, que significa Corporación para el Fomento y Desarrollo Social de Santander, con unos objetivos muy amplios y muy claros, pero todo en beneficio de la juventud piedecuestana. Entonces, inicialmente ese proyecto que prácticamente el gobernador nos lo había prometido, ¿cierto? Como compensación o un poquito de justicia. De despedirlos a usted de la Casa de Menores. Entonces nos daban el parque para que lo administráramos y nosotros hicimos todos los estudios para darle una buena administración a ese parque que recién lo inauguraban. Pero desafortunadamente las cosas políticas pues a nosotros no nos dieron la administración de parque y se lo entregaron a otra institución que corresponde a un movimiento político aquí de Piedecuesta. Bueno, profesor Teodoro. Pero ese, perdón Luis Eduardo, ese fue el inicio, pero después ya entonces los compañeros, pues cada uno
cogió otro rumbo, entonces prácticamente con mi familia, con los miembros de mi familia, reestructuramos la corporación y actualmente hicimos unos trabajos con lo que tiene que ver con los hogares de paso. O sea, yo estuve al frente del hogar de paso de Piedecuesta durante 6 años, entonces ahí recibíamos los muchachos que llevaban por una u otra condición a la comisaría de familia y yo los atendía por espacio de máximo de 8 días. Entonces esa fue la experiencia y ahí arrancó a funcionar la ONG, la corporación, con ese objetivo de atender los muchachos que iban a los hogares de paso. Objetivo eminentemente social. Social, A ver, sí. profesor Teodoro, tengo entendido también una vasta experiencia. Usted egresa de la Escuela Normal Nacional del municipio de Piedecuesta como docente, sigue esta tarea en lo que es precisamente con jóvenes que han pues afectado de una u otra manera la justicia, ¿no? La ley. Entonces, pues lo que anteriormente decíamos, la correccional, la casa de menores y otras instituciones. Hablemos de esa experiencia, ya en tema, pues sobre todo terapéutico, ya haciendo ese trabajo, ¿no? Pero desde el punto de vista también preventivo, lo que usted ha realizado en ese Bueno, proceso. entonces, como usted decía, yo egreso de la normal, estoy vinculado al principio en una empresa privada en Bucaramanga y después me vinculo al trabajo precisamente con esos muchachos que tienen problemas con la ley, de infractores de la ley, a partir del año 86. Entonces estamos hablando de ya cerca de 40 años al servicio de esa juventud que llevaban a la casa de menores. Entonces esos 40 años pues he podido tener el contacto y la experiencia para manejarlos, atenderlos y acompañarlos a todos esos muchachos que de una u otra forma han caído en el sistema de responsabilidad penal para menores. Y eso me ha dado unos elementos para... Que a propósito, profesor Teodoro, lo que tiene que ver esa casa de menores, la estructura física, pues ya fue desalojada en torno a una norma, a una querella que establecieron algunos ciudadanos y que hubo que reubicarse esta población, o sea, ahí en el centro de Piedecuesta. Esa casa de menores ya no existe, o sea, dejó de funcionar ya hace más de 3 meses, más de 4 meses. Entonces, esos muchachos, pues, fueron los que estaban en ese momento, lo decíamos anteriormente, fueron reubicados en otras ciudades del país, donde sí existen centros para atención de infractores de la ley privados de la libertad. Entonces, la casa de menores en este momento, la que está ubicada en la carrera sexta, número 666, ya no funciona y ya no está cumpliendo ese objetivo, esa función. Está vacía la estructura física que ojalá pues sea abandonada. utilizada por la administración, pues es de resorte departamental, pero que sea la competente del municipio de Piedecuesta que a través de un convenio pues ponga al servicio de lo que tiene que ver esta casona de por sí bastante amplia en todo el centro de Piedecuesta. A ver, profesor Teodoro, de igual manera pues usted continúa en otras instituciones haciendo esa labor. Sí, actualmente Luis Eduardo, yo continúo laborando, pues estoy esperando la resolución que me llegue la pensión y poderme retirar, pero mientras tanto estoy con la Fundación Hogares Claré, atendiendo precisamente a los muchachos infractores que llegan a la primera etapa, internamiento preventivo. Entonces estoy en La Joya con un equipo, digamos, de trabajo, con psicólogos, trabajadores sociales, todo un equipo para atender esa población de muchachos que cometen una infracción a la ley penal en Santander, porque es el único centro que existe en Santander para albergar esos muchachos que son ubicados por los juzgados de menores de A ver, Santander. profesor Teodoro, a propósito, pues ese trabajo, gran parte de su vida, pues trabajando con esa población, pero vemos que infortunadamente, pues la delincuencia, pues ese niño, ese adolescente que se inmiscuye precisamente en esos delitos, pero gran parte, que es el tema que vamos a hablar, y es el trabajo tanto preventivo como terapéutico que usted extra, parte de su labor ya con esta institución, en lo que los lleva precisamente es el consumo de la droga, ¿no? De los alucinógenos, en fin, lleva a ese chico, a esa chica precisamente a que incurran en lo que es infringir la ley, ¿no? ¿Eso es característico? Sí, es una característica, digamos, casi digamos que el 90%, 95% está asociado
a las infracciones de la ley penal está asociado al consumo de las sustancias psicoactivas. Y precisamente ese es el trabajo que yo hago, como usted dice, es ir a los hogares a atender a domicilio muchachos que están iniciando en el problema de las drogas, en el consumo, y yo hago tratamiento ambulatorio. Por eso es que me ven por ahí, por el municipio, deambulando con una mochilita, llevo mi material de trabajo, y yo atiendo a los muchachos que recién están empezando, o sea, los que no están muy avanzados en ese consumo, los que están como en la primera etapa de iniciación del consumo. Entonces yo les organizo un tratamiento ambulatorio, un programa, los acompaño 1 hora, 2 horas a la semana y trabajo con la familia, y ahí estamos haciendo un programa de atención. Pero aparte de eso, y es ahorita como el tema central de lo que vamos a hablar, entonces he venido preocupándome por la prevención, ¿cierto? Que la prevención, como usted bien lo ha dicho en todas las oportunidades, debe hacerse a tempranas edades, ¿cierto? A etapas de la vida iniciales, no ya antes de que aparezca el problema. Y esa es la preocupación y ese es el tema que ahorita vamos a tratar. Como en todo, insistir en eso, la prevención. Se dice coloquialmente, popularmente, es mejor prevenir que tener que curar. Decíamos constante y permanentemente lo manifestamos en la salud física, en la salud mental, en la salud espiritual, en todos los aspectos de la vida, que es importantísimo. A ver, para ir diferenciando también, ¿no? La prevención, insistir en eso. Pero lógicamente a veces también la parte terapéutica es importante, esa población pues que quiere, pero que le es difícil a veces porque ya ha incursionado, porque ya está en una etapa, en fin, para hacer las diferencias, profesor Teodoro. Sí, es distinguir, como usted bien lo dice, es distinguir las etapas. O sea, una cosa es la prevención y otra cosa es la atención, para no subdividir más el tema. Entonces la prevención, pues como lo explicamos ahorita en la cartilla, es una condición o unas actividades que hay que hacer para que ese niño no llegue al contacto de las drogas o de otros problemas asociados a las drogas, no solo las drogas, sino el tema de salud mental, por ejemplo. Entonces ese es el tema que se va a manejar. Y ya la atención, pues es el muchacho que ya requiere de un equipo especializado, ya requiere un acompañamiento permanente, e incluso cuando ya está en la etapa avanzada digamos, de una adicción ya muy prolongada, entonces hay que internarlo a una comunidad terapéutica. Pero eso ya es otra forma de atender a esos pacientes. Antes de entrar a detallar precisamente esta cartilla, que es de su autoría y que lógicamente tiene que ver drogas, las drogas destruyen tu vida y la de tu familia, cuando hablamos precisamente de lo que da inicio, hablamos de curiosidad, hablamos de manipulación, hablamos de estar, como se dice, a tono con los demás, en fin, ¿qué es lo que más causa, si pudiésemos decir, el que ese chico o esa chica o la persona adulta incluso, pues entre infortunadamente a ese mundo de la drogadicción? Bueno, son múltiples, ¿no? Las consecuencias y lo que conlleva la adicción, pero entre otras hay una enumeración de unos rasgos de un niño que nos lleva a decir que un niño cuando cae en el problema de las drogas, pues obedece, digamos, básicamente es al ambiente familiar. Eso es lo que hay que resaltar. Por eso yo le doy una importancia, incluso la primera página es la importancia de los padres de familia, ¿cierto? De cómo educar con el amor. Porque un muchacho educado en valores y de acompañamiento, que es lo más importante y lo que no se tiene hoy con los niños, es el acompañamiento de esos niños. Entonces, cuando le falta ese acompañamiento, cuando le falta ese tipo de afecto, ese compartir de familia, de papá y mamá, es cuando están vulnerables y es cuando fácilmente caen. Entonces ahí vienen algunas cosas adicionales, que es, por ejemplo, digamos, la deserción escolar, los ambientes donde se desarrolla, e incluso problemas de salud, la mala alimentación. Son muchas consecuencias que llevan a ese muchacho a meterse en ese mundo de las drogas.
Aparte de eso, el sistema educativo no le ha puesto cuidado, no le ha prestado la atención que necesita para prevenir precisamente digamos, ese roce con otros muchachos que ya están en ese medio y los conllevan, los conducen a tener esas situaciones de conflicto, digamos, de tener el contacto con las primeras sustancias psicoactivas. A ver, profesor Teodoro, tal vez en estadísticas que son alarmantes, he tenido la oportunidad durante estos días de hablar con algunos funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento, incluso de algunas academias, algunas universidades que manejan estos temas. Las consecuencias claras que se ve estos días, suicidio, ¿no?, en los jóvenes, y gran parte tiene que ver con el consumo de sustancias alucinógenas. Y lo que constantemente también se ve, pero pienso que son dos consecuencias fundamentales, que son las que es la violencia intrafamiliar. Precisamente esto, Luis Eduardo, yo le contaba antes de la entrevista, le compartía que la segunda cartilla precisamente que me han pedido la gente es sobre el tema del suicidio. Y no solamente digamos el físico, sino hay personas que empiezan, los jóvenes, y es la costumbre y todo el mundo se está dando cuenta que empieza a lacerarse, a rayarse, a tener ese contacto de rasgos de depresión, de ansiedad y toda esa cosa, pero precisamente para lo que, como yo decía anteriormente, para llamar la atención y pedir el acompañamiento de los padres. SOS. SOS, ese es el primer síntoma, el primer llamado de atención. Y ese es un tema que lo debemos tratar en otra oportunidad, y ya con un documento científico. Me estoy apoyando en un psiquiatra, en un psicólogo especializado en ese tema, y ojalá Dios podamos tenerlo en este espacio para que nos hable ya, digamos, profesionalmente, porque ellos tienen muchos elementos. Uno como terapeuta puede decir unas cosas, acompañar, pero la parte, digamos, científica, la parte profesional es muy importante, porque ellos tienen la experiencia y tienen las herramientas para ese tratamiento. Y que se ve, profesor Teodoro, volvemos a insistir, esas dos consecuencias, ¿no?, el suicidio y la violencia intrafamiliar, que es los dos, pienso, no, son muchas las consecuencias que se ven reflejadas, pero gran parte de esto. Aquí, Luis Eduardo, para ir redondeando el tema, en la cartilla van a encontrar una dedicatoria a la familia, que es la familia, fuerza y amor para la educación de los muchachos. En la otra página, la importancia de ser padre, ahí hay unas recomendaciones. Educar con el amor y la prevención del 100%, ¿cierto? 10 preguntas, pues no las voy a enumerar para que adquieran la cartilla y se ilustren. Pero entre otras cosas, y la parte principal de esto es, donde yo empiezo, es que el muchacho o el niño desde su inicio, desde su nacimiento, debe tener una identificación de fe, de creencia, ¿cierto? De fe, una creencia en un ser superior, una fuerza que le pueda acompañar, ¿cierto? Y eso es la carencia. Y el otro tema principal, tanto en la prevención de drogas como en la prevención del suicidio, es el manejo de las emociones. Yo recién acabé de terminar, ahí está en la cartilla también consignado, terminé un diplomado en el Politécnico en Medellín, donde precisamente todo el diplomado lo dedicamos a las emociones, la importancia que tiene en un niño despertar las emociones, que el muchacho exprese cuando está alegre, cuando está contento, cuando está satisfecho, y que exprese los sentimientos, pero que no se los guarde cuando tiene espontáneamente, que sepa, que tenga la capacidad de decir esos sentimientos de rabia, de odio, de desamor, de tristeza, todo eso, pero que sea capaz de expresar. A veces decimos desahogarse. Es correcto. Entonces, cuando ese muchacho, ese niño tiene esos espacios y tiene esa claridad, esa confianza con un familiar, ahí vamos por buen camino. Pero cuando se le reprime, cuando no se le deja hablar, y comentábamos esta mañana con un actor cultural que la pasa haciendo teatro en los campos, y me decía que cuál es el principal problema de los niños del campo, y es que ellos no los dejan expresar, ¿cierto?
Y eso está pasando digamos, en las partes urbanas, ¿cierto? El niño no tiene con quién expresarse, ¿cierto? Por eso es que encuentra un amigo, digamos, un compañero, un par, para desahogarse, y él de pronto está en peores condiciones y se complica la crianza de un niño. Encuentra ahí para iniciar. Claro, encuentra ahí el refugio. Anteriormente, para manejarlo, para manipularlo, para llevarlo afortunadamente a lo que es. Bueno, las drogas destruye tu vida y la de tu familia. Cartilla de prevención contra las drogas pasa factura, abre los ojos. Si un amigo te ofrece drogas, no es tu amigo, es tu enemigo. Es la portada de esta revista. ¿Cómo nace? ¿Por qué usted tiene esa idea de materializar en esta guía, en esta cartilla, después de todo lo concerniente con estos contenidos? Bueno, esta cartilla ocurre porque yo soy un compilador de historias, ¿cierto? Esto está escrito en otros libros. Sí. Entonces yo lo que hago es compilar, resumir, y precisamente esta frase donde dice que las drogas destruyen tu vida y la de tu familia. Lo que yo he comprobado es que cuando un muchacho se mete en las drogas y ya está en el consumo, la familia se vuelve coadicta. O sea, igual que el muchacho empieza a tener las mismas preocupaciones, el mismo afán, que el muchacho ya los vecinos no lo vean, que no sepan que está consumiendo drogas. Si lo llevan a una comunidad terapéutica, el cuento es que está viajando, o que está donde un tío, que está pasando vacaciones, y lo que está en un tratamiento. Entonces se vuelve coadicto, en el sentido también de que empieza a sentir todos esos síntomas, esa preocupación. Como aislarlo también. Claro, ya aislarlo de los vecinos, del que entorno, no sepan, claro, como sucedió en unas circunstancias, en otras épocas, décadas anteriores, con una niña pues que por algunas circunstancias estaba embarazada y se le ocultaba, que era algo insociable, algo que no podía saber. Ese tema, parecido a esa cosa. Pero este flagelo pues es mucho más grave. Claro, y es más frecuente. Y para hablar para no perder el hilo, para hablar de las estadísticas que usted enumeraba anteriormente, últimamente me han invitado a colegios. No voy a mencionar los colegios de Piedecuesta para no herir por ahí susceptibilidades, pero voy a nombrar de otras ciudades donde yo he podido, que pues tienen las mismas condiciones. Pero me decía un profesor, mire, es que habían 42 alumnos en ese salón, en un grado de secundaria. Y me decía, de esos 42 alumnos, 25 ya tienen contacto con las drogas, o sea, ya han tenido contactos con las drogas. Entonces eso es lo que se está viendo en los colegios. Porcentaje demasiado disparado. Elevadísimo. Por decir que no todo el salón tenía ya contacto con las drogas, porque imagínense, conviviendo todo el tiempo con ese problema, con ese comercio, porque eso ya se volvió fue un comercio, ¿cierto? Fácilmente se van pegando más población a eso y las estadísticas van creciendo. Antes decían que el consumo empezaba a los 12, 13 años, ahora ya se presentan a los 8 años, 9 años, 10 años, ¿cierto? Ya tienen la primera experiencia y el primer contacto con esas sustancias. Entonces es preocupante, y lo más preocupante es que el sistema educativo, o bueno, la sociedad en general, no nos hemos sentado a decir, bueno, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a reconocer algunos errores que hemos cometido todos para la intervención de esos muchachos y propongamos algo. Yo proponía con un psicólogo una estrategia, por ejemplo, porque una de las principales consecuencias para que el muchacho caiga en ese mundo es, por ejemplo, el maltrato, el aislamiento que sufren los estudiantes. Nosotros decíamos y concluíamos que hasta quinto primaria medianamente se tiene el control, porque los profesores conocen los niños de kinder, de primero, de segundo, tercero es una población hasta quinto primaria donde se tiene el control. Pero ya en sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, ya el control se pierde, en el sentido de que
hay una mezcla, ¿cierto?, de características, de condiciones del mundo estudiantil que afecta. Por ejemplo, que están en el año entrante de sexto eran los cabezas, con todo el respeto, los cabezas de león de primaria, ¿cierto? Eran los que mandaban, y llegan a sexto y son separados, son aislados, son golpeados, bullying por todas partes, ¿cierto? Estos son restringidos a todas las actividades. Entonces esa es la primera frustración que tiene un niño estando en sexto, que ocurre a los 12, 13 años, o a los 11 años. Los de séptimo, porque van a tener el contacto y la convivencia en los descansos, en todas las actividades, con jóvenes de 10, 11, ¿cierto? Que son de 16, 15 años, 17 años, que tienen otras características de desarrollo de la etapa de la vida. Entonces hay que ponerle cuidado y utilizar alguna estrategia. Por ejemplo, separar las actividades de sexto y séptimo en horarios distintos, en jornadas distintas, digamos que no tengan como el contacto tan directo como lo tienen en este momento, para poder controlarlos y poder incidir en el desarrollo de esas vidas de esos jóvenes. Por ejemplo, séptimo y octavo en otra etapa, lo ideal sería en otras instalaciones, ¿cierto? Que se diera la Pero hoy educación. se ve, infortunadamente, Sí, es el hacinamiento. el hacinamiento. Los de noveno, los de octavo, séptimo y octavo otros, noveno, 10 y 11 en otros espacios. Bueno, eso se requiere mucho estudio, pero se puede intentar o hacer, digamos, unos laboratorios con colegios y verá que podemos comprobar que eso funciona. A ver, volvemos a insistir en los contenidos de esta cartilla, ¿no? Unas columnas, unos temas, vamos a hablar de los titulares, ¿no? Pero sí, realmente pues es el contenido para que ya más adelante usted nos manifieste dónde puede adquirir esta cartilla, en fin, todo lo pertinente. Dice, por ejemplo, inicia usted con el prólogo Familia, Fuerza y Amor, del cual usted nos ha hablado. Viene otro tema, importancia de ser padre. Los contenidos también que se suman a los varios que trae esta cartilla, profesor Teodoro. Bueno, yo finalizo ese artículo con el retablo o la reseña que está al final, y es donde dice: si Dios te ha regalado un hijo, tiembla, porque no solo serás su padre y su amigo, sino también su ejemplo. Esa es la importancia de ser padre, ¿cierto? Con esa frase pues se puede resumir la importancia de ser padre, la responsabilidad que tiene uno cuando trae un ser a este mundo, ¿cierto? Porque va a ser el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo el que va a marcar toda la vida de ese niño. Es el guía número uno. Claro, y el propósito de la vida de ese niño se va a centrar en el ejemplo que le va a los padres. Es la esponja claro. de lo cual él precisamente recibe primero de los padres. Después tenemos educar con el amor. Y también lo quiero resumir, pues ahí hay otro contenido de muchos renglones, y lo quiero resumir con el retablo que aparece al final, que no es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos, ¿cierto? Es el afecto, es el sentimiento, lo que nos lleva a construir una familia afectuosa, comprometida, ¿cierto? Unida, comunicativa, que eso es lo que está careciendo. Pues se es hijo, mañana se es padre. Exactamente. Sigue el proceso. Y ahí sigue el proceso. De la generación en generación. Después vienen 10 preguntas que yo pienso que es como el centro de la cartilla, ¿cierto? Que habla de la prevención. Y las preguntas son: ¿enseño a mis hijos a orar a Dios? ¿Enseño a mis hijos a hablar cortésmente con los adultos? ¿Funciono como mediador en mi familia, permitiendo que cada quien exprese sus opiniones, sentimientos e ideas, en lugar de tratar de resolver la situación rápidamente a mi manera? Ese es el punto como central, ¿no? El diálogo, la concertación que debe existir en las familias
para que las decisiones sean tomadas en conjunto. Porque si una decisión se toma en conjunto, pues va a dar resultado, porque no es una... Es tener en cuenta todo el núcleo. Claro, tener en cuenta. En el caso particular de una familia, en un municipio, los ciudadanos, en una empresa a quien hacen parte, en un barrio de la comunidad, y así sucesivamente. Y va a estar, esa decisión va a estar con muy buenos resultados, con mejores resultados que la tome uno verticalmente. Porque, no, la tomó mi papá, la tomó mi mamá, la tomó mi hermano, entonces eso no va a ser duradera. Se ven los resultados cuando una familia pues es consultiva internamente, el resultado de algunas empresas japonesas donde consultan, donde realmente pues se ve porque hay unanimidad, hay unidad y ante todo pues eso es parte porque todos aportan, ¿no? Y son tenidos en cuenta. Claro, claro. Es una familia donde son tenidos en cuenta, pues lógicamente se mantiene. Claro, y ahí es la participación del cuarto. Me siento a la mesa para comer con mis hijos y poder así conversar con ellos. Un espacio que está totalmente perdido. Bueno, en algunos hogares porque también... Se ve mucho en los memes, ¿no? Sí. Hay fácilmente 10 personas en una mesa, los chicos, las chicas, los papás y todos con un celular con ahí. celular. Se ha perdido el diálogo también. Pero como decía anteriormente, en algunos, porque... sí, claro. Porque yo, hay excepciones. Como claro, dice. también he conocido que familias que, digamos, el espacio de tomar los alimentos es sagrado y ahí van a estar. Uno de los tantos, por ejemplo, se ve reflejado en eso, en el comedor, en compartir los alimentos, en fin. Este otro punto, el quinto, les pido a mis hijos que cuenten algo que les pasó durante el día. O sea, es lo que yo decía, el acompañamiento, la escucha con esas personas. Cuando mis hijos hacen algún dibujo, les pido que me lo expliquen. O sea, el niño que hace una obra o lo que sea, si el papá le pone cuidado, le dice, bueno, cuénteme, ¿qué pasa con ese dibujo? Refleja ahí en esa gráfica, en ese dibujo, sí, claro. algo y él se va a sentir motivado y lo va a seguir haciendo porque dice, mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano le puso cuidado. O sea, yo estoy haciendo algo productivo, ¿cierto? Muy importante. Le comunico a mis hijos mis impresiones, sentimientos acerca de mi familia, de mi trabajo, de la política, bueno, de todos los aspectos. Eso es bueno compartirlo con los hijos. Octavo, cuando mis hijos hacen preguntas, les respondo con paciencia, siempre tratando de mantener la comunicación abierta. Dialogo con mis hijos en lugar de hablar mientras ellos escuchan. Cuando se planifica, mire, esto es muy importante, cuando se planifica algún evento familiar, un paseo, una fiesta, invito a mis hijos a participar y los incluyo en la planificación, lo que decíamos anteriormente, que sean parte de las actividades de eso. Después viene un artículo que habla de la comunicación. Pero antes que usted resume, ¿no? Cuando hablamos de estos 10 puntos, la familia es base de la sociedad. Siempre yo he oído ese comentario, ¿no? El núcleo de la sociedad es la familia. Es importante. En un estado, en un municipio, en un departamento, en la familia, pues es importante eso, la familia, ¿no? La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guía durante toda su vida. Básico. Es diciente, ¿no? Todo lo que porque manifiesta esta yo he base. escuchado que muchos padres de familia, incluso cuando hay reuniones de padres de familia y le hacen el reclamo a los profesores, ¿no? Pero es que aquí en la escuela no me le enseñan el respeto. No, es la familia la que tiene que transmitir eso y el muchacho debe llegar a la escuela con eso, con esas cosas interiorizadas, o sea, ya con una formación en la primera ese, institución donde claro, recibe, recepciona, donde se forma, esa es la familia. la familia. Ese niño, esa niña, y que lógicamente en ese centro educativo va a complementar con su admisión académica. Después viene un artículo, dice la comunicación fundamento de prevención, lo que hemos venido haciendo. Y resumimos aquí en la parte final, si quiere leer el resumen. Dice, un buen padre vale por 100 maestros. Una frase de Juan Jacobo Rousseau. Sí, eso es esencial lo que venimos diciendo. El padre es el ejemplo, es el conductor, ¿cierto? Es el primer Estamos en compañía del docente, del profesor Teodoro Méndez Barajas, un terapeuta en lo que tiene que ver, y que con una experiencia vasta en algunas instituciones que tienen que ver con
alguna población que es de los niños, de los adolescentes que infortunadamente pues han infringido las normas, la ley, y que a través de eso pues gran parte pues es el consumo de sustancias alucinógenas a que lleva a que todas esas consecuencias se vean reflejadas en estas instituciones. Y por eso se insiste en lo que es la prevención antes que tener que precisamente el que ese adolescente o ese que ya está llegando a la mayoría de edad, pues sea más complicado lo concerniente al tratamiento que a la prevención. Bueno, hay algo importante, ¿no? La parte pedagógica, ¿no? Usted acá en esta cartilla imprime en estos artículos una serie de temáticas, pero cuando dice el conocer, ¿no? Hay muchos temas que en familia se convierten focusos o se estigmatizan porque no se tratan, ¿no? Pero ante todo esos padres de familia pues deben conocer esos temas para poder inducir, para poder orientar a sus hijos, ¿no? Entonces vemos acá usted a unos conceptos, ¿no? Sí. Las drogas, ¿qué es desde el punto de vista pedagógico? Para que también ese papá, esa mamá, pues se fundamente, o ese pariente, o el que está con la responsabilidad a cargo de algunas Sí, adolescentes. pueda informar, tenga el conocimiento de eso y pueda informar y guiar a los pelados. Entonces, ¿qué son las drogas? Los cambios producidos por las drogas. Ahí expreso los problemas físicos, los problemas mentales y psicológicos, los problemas sociales. Y concluyo con la frase que están concluyendo estos artículos, que es que la vida es vida, defiéndala. Después vienen los factores de riesgo que llevan al consumo de drogas. Entonces ahí enumero algunos factores por los cuales Como las causas. Las causas, sí, exactamente. Por ejemplo, el fomento de situaciones de conflicto familiar y una serie de articulados que se enumeran ahí. Que a veces, pues, infortunadamente ese adolescente, ese niño, ese conflicto allá en familia, pues, surge algún inconveniente, alguna problemática de cualquier índole y no se encuentra salida. Entonces, infortunadamente, ese chico, esa chica tiene una justificación, una explicación más bien para incursionar, porque es una forma de relajo, una forma de olvidar y no resolver las situaciones que se presentan, por ejemplo. Y en el momento indicado, En el ¿cierto? momento oportuno, En el sí, momento oportuno. Bueno, después al respaldo aparecen las señales de alerta que pues es bueno tenerlas en cuenta y sobre todo para los padres de familia, cómo darnos cuenta si nuestro hijo consume drogas. Empieza con mentiras, manipulación, autoengaño, negación y victimismo, desorganización en las actividades rutinarias, dificultad para aceptar responsabilidades, cambios repentinos de tristeza, alegría, cordialidad, enojo, apatía, interés, somnolencia y otra serie de señales de alerta que se enumeran en la cartilla. Otro artículo que aparece ahí es, y lo encabezo con esta frase que dice, amar la disciplina es amar el saber. Y ahí toco el tema de los amigos, papel fundamental en la socialización. Y enumero ahí algunas frases de grandes pensadores. Los famosos parceros, de una u otra manera, de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su formación, de acuerdo a que también, pues, infortunadamente, quienes están en alguna falencia de esa situación, pues, a manipular, ¿no? Por ejemplo, aparece esta frase, entre otras, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Eso es lo que nos decían nuestros padres y lo que siempre se ha insistido, ¿no? La conducta del mal amigo es torcida e insegura, las acciones del joven honrado son limpias y seguras. Es resaltando que el buen camino es siempre duradero, ¿no? Siempre duradero y va a permanecer en la formación de los jóvenes. Y aparece aquí señales, bueno, este es un tema que yo quise agregar y tiene que ver ya con las personas como adultas, ¿cierto? Y es el tema del licor. Señales o manifestaciones para saber si su compañero de trabajo tiene problemas con el licor y las drogas. Entonces ahí enumero una serie de daticos, de información para pues también saber con qué compañeros uno cuenta en el trabajo. Con estos factores que pueden propiciar cuando hablamos del tabaquismo, ¿no? Cuando hablamos del consumo del alcohol, y conllevan a que infortunadamente pues se llegue al otro paso, a la otra etapa, que es el consumo de drogas alucinógenas.
Precisamente, esos ¿Como son, etapas? son drogas de inicio, por ejemplo, lo que estamos hablando, el Que tabaquismo, porque son el más alcohol. sociales. Sí, que porque la sociedad las acepta. son drogas socialmente aceptadas que llamamos, pero son igual el daño que le van a organizar, que le van a afectar al organismo es igual, o sea, tiene los mismos efectos destructivos para el organismo, el Y sistema que, nervioso central. a un paso del consumo de los alucinógenos, ¿no? Claro, Conlleva. ¿no? Sí, sí. Y es que el alcohol y el tabaco son drogas. Lo que pasa es que unas son aceptadas socialmente y otras no. Igual lo que se dice es que muchas veces la misma comunidad, la misma sociedad empieza a tener unas aceptaciones de esas sustancias y entonces pareciera que no afectaran el organismo, Se pero sí lo vuelve afecta. como normal. Exactamente Y normal. primero que pero, se aceptadas en la sociedad. Segundo que es una costumbre. Tercero que pues que aparentemente... una moda, ya empieza exacto. como moda, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces ahí aparece, y aparecen unas recomendaciones para ayuda a compañeros de trabajo que consumen licor. Bueno, ahí hay una serie de recomendaciones. Finalmente aparece aquí una oración que se construyó sin distingo de fe religiosa, De secta religiosa. de secta religiosa. Se construyó ahí una para pues pedirle a todo el Creador que nos ayude en esa tarea de padres para que nos dé la orientación y nos acompañe para poder guiar a nuestros hijos, ¿cierto? Y termino ahí con una frasecita que dice: la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. Es una oración que me ayudó a construir un sacerdote y una persona cristiana, un hermano que es cristiano. Entonces se construyó esa oración para que la repitamos y la interioricemos. Al final de la cartilla pues aparece el himno de Santander, para que lo repasemos y nos lo aprendamos. Y finalizando la tapita de la cartilla está el mapa de Santander, con todos los municipios, sus límites, y termino que Santander debe estar sin drogas. Ese es el contenido por encima de la cartilla. Continuamos a través de Guarevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche, hoy hablando con nuestro invitado, el profesor, el docente Teodoro Méndez Baraja, referente precisamente a su labor como terapeuta y en trabajo en materia de prevención del consumo de sustancias alucinógenas. Pues, profesor Teodoro, precisamente cuando hablamos de este complemento, que es una guía fácil, sencilla, con un lenguaje de entender para quien, pues lógicamente allá en casa, desde el punto de vista preventivo, que es importante, ¿no? Tener en cuenta unas temáticas que precisamente desde el punto de vista de lo que es poder entender y poder orientar allá a sus hijos, a sus hijas, en fin, todo lo pertinente para no tener que lamentar, sino por el contrario, prevenir. A ver, profesor Teodoro, cuando hablamos de estas temáticas, me dice usted que extramoralmente está haciendo algunas terapias, está visitando cuando a veces un padre de familia, pues acude a usted para que a través de esa orientación en materia preventiva de ese chico, de esa chica, ¿qué recepción tienen cuando ese muchacho, esa muchacha, por insinuación, vuelvo y repito, el papá, la mamá, le dice: profesor Teodoro, yo necesito que como primero un diagnóstico, seguir mirando el comportamiento de mi hijo? ¿Qué reacción ya cuando usted está en la práctica con un chico, una chica, cuando usted llega precisamente con estos temas? Bueno, aparte de ser un secreto, pues voy a decir. No, o sea, lo primero que yo tengo que hacer cuando una persona me busca es hablar con los padres, ¿cierto? Ellos me explican cuál ha sido la condición, cuál ha sido el proceso, qué sienten, cómo lo ven, qué comportamientos ha tenido.
Entonces la tarea más importante que uno como terapeuta debe hacer es lograr poder hablar con el pelado. Y ya es digamos, la experiencia y las estrategias que uno tiene para poder crear ese ambiente de confianza y que el muchacho empiece a hablar con uno. Cuando el muchacho empieza a hablar con uno, ya uno dice, ya lo enganché y ya uno puede hacer su labor. Pero mientras no pueda uno establecer comunicación con él, no hay nada que hacer. Pero Porque, no se molesta de pronto ese muchacho claro, porque claro. dice, eso es de mi papá y mi mamá, ya está. Generalmente porque yo el trabajo que hago es en las casas. Entonces, como característica principal o condiciones, yo llego a las casas, me siento a hablar en los muebles con las familias, generalmente la mamá o el papá sí está ahí, y el muchacho está en la pieza encerrado. Eso es como casi digamos, la constante de todos los casos que yo he atendido. Entonces, pero cuando logro que el muchacho salga al mueble a hablar conmigo, pues ahí llego, ya se puede hacer un trabajo. Entonces ese es el eslabón. Cuando se logra eso, ya queda por cuenta mía. Y ese trabajo, infortunadamente, hemos tenido la oportunidad de hablar con algunas instituciones de academia y precisamente un trabajo que hacen en los colegios. Pero a veces vemos lastimosamente niños de 6, de 8 años ya incursionando precisamente en el consumo, ¿no? Esas charlas o ese mecanismo para llegar a ellos es diferente de ese niño de 6, de 7, de 8 años a con el adolescente que ya bordeando los 13, los 14 años. Sí, el abordaje pues prácticamente reúne las mismas condiciones. Y como dice usted, no solo el muchacho de 6, 7 años que dice que está consumiendo, no solo está predispuesto, sino que esas son las primeras manifestaciones. Entonces el abordaje debe ser de mucho tacto, ¿cierto? Y sobre todo de permanencia. Porque es que con una charla uno no puede incidir en la formación de un muchacho, ¿cierto? No, es que contrate al profesor Teodoro para que venga y nos dé una charla, y con eso quedó... Automático, ¿no? No, eso no es automático. O sea, yo cuando doy las charlas, generalmente al final de la charla, uno puede detectar algunos muchachos que ya tienen ese problema asociado, y entonces lo que yo hago es invitarlos o conducirlos para que sigan teniendo, digamos, encuentros, ¿cierto? Para seguir el tratamiento, organizar el tratamiento. Porque eso no puede ser esporádico. Y esto no es con una pastilla que tiene que hacer, y hay que empezar un tratamiento, hay que empezar con el muchacho, cuáles son sus gustos, cuáles son las diferencias con los miembros de la familia, cómo es su alimentación, cuáles son sus costumbres, qué deporte practica. Entonces, por ahí se involucra uno en la vida de él y empieza a participar de una nueva, digamos, de un nuevo estilo de vivir la vida de esos jóvenes. Esa es la magia. Profesor Teodoro, ¿hay algo característico también cuando ve uno de ese chico, esa chica, unos que deambulan solos, si pudiésemos decir, otros que es con los demás parceros? Hay una diferencia, me refiero a las causales que originan que ese chico, esa chica, pues consuma solamente él, allá se esconda, sí, a otros que son colectivamente, a eso es que me refiero. Esos son etapas también, sí, digamos, del recorrido que hacen las drogas. Hay unos que les escogen la soledad, que tienen otro tipo de... Es que el problema de las drogas no es tanto el consumo, no es tanto la marihuana, no es tanto el bazuco, es el problema de salud mental, como decíamos al principio, los problemas que tienen de desequilibrio mental, ¿cierto? De esos factores que en alguna etapa de la vida fueron afectados, ¿cierto? Entonces hay que organizar como una especie de trabajo de constelaciones para poder llegar al meollo de la situación, ¿cierto? Al punto central. Entonces ahí es donde se conocen las distintas características de una persona esas, que le gusta la soledad, que le gusta compartir con determinados amigos, con hombres, con mujeres, o a través de
de otras actividades. Por ejemplo, hay muchachos que expresan toda esa, digamos, ese desequilibrio, por ejemplo, montando en bicicleta, en esas carreras, en motos, o bueno, otras expresiones, ¿cierto? Que tienen los muchachos para poder, digamos, mostrar o llamar la atención con esas cosas. Por ejemplo, autocortarse, Hay autolesionar. manifestaciones previas. Claro, hay manifestaciones previas y que siguen, y si no se les presta atención, pues van a seguir y se va convirtiendo eso en un problema más complicado, más severo. Profesor Teodoro, anteriormente se manifestaba y se decía que era el adulto, ¿no? El expendedor que prácticamente tentaba a ese niño, a ese adolescente, para que entrara a ese mundo del consumo de drogas. Hoy se dice que son los mismos compañeritos, las mismas edades, como se dice popularmente, las edades se buscan, ¿no? Ha cambiado también Sí, esos factores. las condiciones del comercio de las sustancias psicoactivas, perdón, cambió significativamente en este país. Se organizaron unas políticas públicas precisamente para tratar el narcotráfico, y el producto de todas esas sustancias, en vez de disminuir el problema con esas estrategias, lo que pasó fue que aumentó. Entonces, lo que dice usted es bien cierto. Entonces, antes había, digamos, los capos, ¿cierto? Los que mandaban, y el negocio estaba en pocas manos. Ahora el negocio de las sustancias psicoactivas fácilmente se puede organizar con 2, 3 muchachitos que quieran distribuir eso. Entonces es un tema ya más complicado. Ya se entró al microtráfico. Exactamente. Entonces, y de otra tendencia, que de lo que éramos productores, Latinoamérica, Colombia, Bolivia, pues infortunadamente gran parte de niños, de adolescentes están un porcentaje disparado de consumidores. Claro, Antes éramos claro. exportadores, Lo que decíamos, productores. tomaron unas estrategias para que el producto no saliera, y precisamente, pues sí está saliendo, ¿sí me entiende? Pero la mayor parte se quedó porque dio más resultado aquí en Colombia que llevarla para otros lados. A ver, en esa experiencia que usted tiene, profesor Teodoro, en esos sitios donde usted ha laborado, sitios de resocialización, ¿realmente sí funciona el que llegue un chico, una chica, por una cuestión penal o algo que haya infringido la norma, pero ya cuando se trata en que la mayoría o las causas es el consumo, la drogadicción que lo llevó a delinquir por la ansiedad, por la necesidad de tener dinero, qué sé yo, realmente sí está funcionando o nunca ha funcionado en torno a lo que es resocializar a ese chico, a esa chica? Bueno, yo le cuento la experiencia que en estos 38 años que llevo trabajando con muchachos, he visto pasar, y lo he dicho anteriormente, he visto pasar más de 50.000 muchachos por las instalaciones. O sea, he podido tener el acompañamiento de esos muchachos. Pero bueno, no es un consuelo digamos, como sin mayor importancia, pero sí hay muchachos que logran superar. Claro, superar eso, y son profesionales, otros tienen buena familia, constituyen una familia. Se vuelven multiplicadores de Claro, esa recuperación también, y entonces ¿no? Terapeutas también. exactamente. Entonces ahí es donde queremos llegar todos, que es el eslabón, digamos, de familias tradicionales, consumidoras, en contacto con las infracciones a la ley penal, hagan un pare y ahí se pare, sí, en cierta situación. En muy poquito porcentaje, pero sí existe. No necesariamente llegar al fondo, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces sí hay recuperación. Por eso la importancia... Pero es la importancia del mismo muchacho, ¿cierto? Que tome la decisión y que se deje ayudar, que se deje orientar, y la familia que colabore. Por eso insistir precisamente en eso, en la prevención, ¿no? Claro. Cuando hablamos Vuelvo insisto, importante, de la salud física, de la salud mental, psíquica, de la salud espiritual, pues es eso, prevenir, ¿no? Sí, lo más importante es la prevención. Eso sí es básico, y es lo que poco, digamos, las instituciones públicas, políticas, privadas, bueno, no le han puesto atención a eso. Como son esos resultados, la prevención,
O sea, esos resultados se van a ver es a lo largo de los 5, 6, 7 años, Las 10 años, consecuencias. ¿cierto? Entonces no le prestan atención porque ahorita estamos en un mundo de ese afán del objetivo propuesto de una resolverlo en el mismo día. Entonces es una vida express que estamos llevando y no le estamos prestando a lo más importante que es la prevención. A ver, profesor Teodoro Méndez Barajas, como terapeuta y con la experiencia que usted tiene precisamente en tratar esos temas en las instituciones de resocialización y que conlleva precisamente a lo que son esas experiencias, ¿dónde podemos contactar todo lo concerniente allá, ese líder de la Junta Comunal que quiera hacer una labor para que lo visite usted, para que usted haga presencia en ese centro educativo, allá en esa familia particular, en fin, cómo contactar y cómo tener también esta cartilla que es una guía, vuelvo e insisto, con un lenguaje sencillo, fácil de entender, de comprender, de todo punto de vista? Bueno, la cartilla pues yo diseñé, saqué una primera etapa de 3.000 cartillas. Tengo una primera edición. Primera edición de 3.000 cartillas. Agotando, ¿no? Claro, entonces en Piedecuesta pues todos me conocen y me llaman y a mí me encuentran en las calles de Piedecuesta. Deambulando. Me dicen y yo llevo las cartillas y lo que yo exijo es que pues que esté digamos la población reunida y que me recuperen el valor de la cartilla, o sea, para yo seguir editando. No tiene ningún patrocinador, esta vez quise hacerlo sin patrocinadores para que quede abierto para todo el público, pero ya una segunda edición, y dice que estoy haciendo el llamado, una segunda cartilla que va a tener el tema específico de la prevención del suicidio y de salud mental, es el tema central importantísimo. Sí voy a requerir de algunas personas que quieran vincularse y pues se le hace la publicidad necesaria. ¿Contacto dónde? ¿Podemos contactar al profesor Teodoro Méndez Barajas? 315 o a través de usted, Guanevisión. Pero repitamos el teléfono. 315-3990-199. Repítamelo, el contacto para aquellas personas. Entonces el celular mío 315-3990-199. Y ahí está la cuenta también para que consignen los aportes. Es para multiplicar, como usted lo dice, continuar con esta labor, de igual manera con ese material de apoyo que es importante, porque a veces las ocupaciones, y a pesar de que la parte virtual, pero a veces requerimos todavía en este mundo híbrido. No, y es muy importante, pues considero yo que tengan este documento para que les sirva como una guía, una orientación para que todos los material días de consulta. Le echen, exactamente, para que le echen una ojeadita y puedan orientar las familias a las personas que lo requieran. Pues profesor Teodoro Méndez Barajas, finalmente pues agradecerle, muy formal el que usted ande en este trabajo, en esta labor que no es nada fácil, es un aporte a la sociedad como lo manifestaba usted a través de esta corporación, de Corfodesan, en fin, de importancia cuando hablamos de ese equilibrio, cuando hablamos de la salud física, mental y infortunadamente con este flagelo que azota cada vez más a la sociedad y que no respeta ni edad, ni sexo, ni estrato, ni raza, ni en ningún aspecto de la tradición. Por eso insistir en lo que es la prevención. Ese mensaje que sigue enviando entonces a través de Guanevisión Magazine de Noche, profesor Teodoro Méndez Barajas. Bueno, muchas gracias Luis Eduardo y por la invitación a este espacio, y yo sé que ustedes estos temas le apasionan y para eso estamos en Piedecuesta, para servirle y contribuir en algo, ¿cierto? A salvar vidas, recuperar sobre todo la juventud, que tenga otra disposición de ver la vida. Y también invito a las personas que quieran armar equipo, que me quieran acompañar. Por ejemplo, yo la paso en las veredas, acompañando a los niños, dictando charlas, haciendo dinámicas, bueno, contacto con esa población, o que me acompañen y poderles llevar un espacio de ilustración, de orientación a todas las personas en Piedecuesta. De constituir un observatorio, precisamente, que es importante hoy cuando está de moda también ese tema, ¿no? Los observatorios de la salud mental, los observatorios de paz, los observatorios de orden público, en fin, todos los aspectos. Pues nuevamente, profesor Teodoro Méndez Barajas, muy formal el que haya aceptado esta invitación para tratar este tema que queremos y creemos es un aporte que desde este medio de comunicación como es Guanevisión, desde este programa de Magazine de Noche, vamos a seguir abordando
creemos la importancia precisamente de tratar estos temas. A ustedes, amigas y amigos televidentes, de igual forma agradecerles el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, personalmente nos manifiestan sus opiniones, sus recomendaciones, sus comentarios a los diferentes temas que seguimos abordando a través del Magazine de Noche. En línea de contacto, ustedes que están liderando esas tareas, esos proyectos allá en el barrio, en la vereda, en el municipio, temas de deporte, de cultura, de educación, gremial, en todos los aspectos. Si a bien nos quieren hablar, venir, nos pueden contactar al WhatsApp 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que permanezcamos, para que continuemos en la sintonía, el desarrollo de esta programación, y ustedes y nosotros mañana, Dios mediante, nos encontraremos en otra entrega, en otra emisión del Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.